La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los humildes. Que ya se siente la situación económica del país, fuga de divisas. La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los humildes. Ambas, chapacos, quechuas, aymaras, llegó la hora de ser poder. Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne nuestra nación. Oyentes, amigos, y a nuestros televidentes también, a través de Canal Teleestrellas desde la Ciudad del Alto, a través de las redes sociales, a todos quienes nos están siguiendo en nuestros medios comunitarios y aliados en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Europa, en Norteamérica también nos siguen bastantes oyentes residentes de nuestro país. Una vez más estamos en nuestro programa junto a nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma, a quien lo tenemos en estudios centrales de la radio Causacho Incoque. Un abrazo revolucionario para todos quienes nos escuchan. Hermano presidente, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido a su casa. Bueno, muchas gracias, Ramiro, como siempre, domingo a domingo, compartiendo ciertas opiniones, pero también informando, evaluando y expresando preocupaciones desde nuestro medio de comunicación como Causacho Chucoca. El último domingo que estuvimos desde Uyuni, sí, ese día estábamos en 3 departamentos. Sí, ¿no? En la madrugada terminamos reuniones en el departamento de Santa Cruz, viajamos a Uyuni, acompañamos al hermano a Johnny Mamani, por entonces gobernador electo, ahora gobernador ya posesionado. Acompañamos su tierra de origen, en su municipio Tawa, lindo acto de posesión originaria, recibió el bastón de mano de autoridad originaria de su pueblo. Nos conocemos con Poncho Blanco, pero también el hermano Ñañitay. Ñañitay ahora, bien querido hermanito. Y después estoy en Orinoca, Oruro, así acompañando a algunas autoridades. Muy contento ahora estar directamente desde Causacho Incoque. Ha sido muy bonito, presidente, los actos de posesión más bien tradicionales, ¿no? Un poco originarios en todo el país, casi, por lo menos del instrumento político. Es interesante. Lamento mucho no acompañar a la única del departamento de Cochabamba, las Bartolinas. También hicieron su posición originaria en Callacta, al hermano Humberto Sánchez, también ya gobernador del departamento de Cochabamba. Tenía invitación al Chaco por el hermano Ábrego, gobernador regional del Chaco tarijeño. Mil disculpas porque a veces no alcanza tiempo, y tenía obligación familiar de acompañar al hijo de Esther, mi hermana, que es alcalde de la ciudad de Oruro. Los compañeros con hermanos de Hachacarangas, que es el pueblo más grande de la región del departamento de Oruro. Lindo escuchar sus voces. Ahora no tenemos presidente, decían los de Hachacarangas. Por ahora no tenemos gobernador, pero tenemos alcalde de la ciudad de Oruro, los de Hachacarangas. Orinoca es parte de Hachacarangas, y recuerdan este mensaje tan importante, yo diría desde el pueblo originario Hachacarangas. Es un pueblo milenario con su música interesante. Compartimos también en Orinoca estas músicas originarias, milenarias de nuestra querida Bolivia. Claro. En el pasado no había este tipo de actos, presidente. Yo, viendo el acto que había en Callacta con el hermano gobernador, no sé cómo se llama el sombrerito que lo han puesto, que parecía muy parecido a lo que fue la primera vez con tu presidencia en La Paz.
un acto muy bonito e inédito el que hemos tenido, ¿no? Mira, hasta ahora no sé quién es el autor de esa posición originaria en Tiahuanaco. Y alguien se presentará, ¿no? Nosotros somos de la idea, pero muy interesante. El 2006 está en debate. Claro. ¿Con qué traje se va a posesionar, por ejemplo? Un gran debate, una posición oficial. Pero también esta invitación, yo dije, ustedes son de idea, ustedes hicieron un traje lindo y como con 4 astitas. Exacto, yo digo, exacto, no sé cómo se llama eso. Pero después yo abrigo, ¿por qué se trata de eso? Yeah. A mí me han vestido como a un niño, decía. No, hermano Evo, eso representa los 4 suyos de Tawantinsuyo. Ese me explicaron. La vestimenta del primero acto de posición originaria en Tiahuanaco, y yo saludo a mi respeto al pueblo paseño, a la única, al Bartolina, se movilizaron algunos intelectuales aymaras, por supuesto, para diseñar el traje, el acto correspondiente. Pero al margen de una posesión originaria, era también relanzar a nuestro Tiahuanaco como pueblo originario, milenario, y también relanzar el turismo. Entonces son actos importantes para el bien de nuestro pueblo. Creo que eso ahora se ha aceptado muy bien, ¿no? Nuestros gobernadores han hecho la misma posesión y ahí me venía el recuerdo. Sí, interesante, y ahora hasta en las alcaldías, gobiernos regionales, gobiernos municipales, departamentales, hacen estos actos. Hay que apoyarlo, hay que acompañarlo. En Orinoca mismo, autoridades originarias entregaron el bastón de mando al alemán Vilcarani, aunque él no es alcalde de Andamarca, donde corresponde Orinoca, sino es autoridad originaria, bueno, autoridad como alcalde de la ciudad de Oruro, ¿no? En la ciudad de Oruro primero ganamos con un orinoqueño como alemán Vilcarani, y este gran reconocimiento de autoridades originarias de los 3 ayllus, Inchura, Collana y Zulca. Presidente, nos estamos saliendo del guión que hemos elaborado, pero me parece muy bonito esto de que yo rescataría de todo el esfuerzo que se ha hecho en los primeros años, después en los 14 años de gobierno, el Estado plurinacional de Bolivia. Finalmente, los bolivianos mismos reconocen nuestra propia identidad, no solo en Bolivia, sino también afuera de Bolivia. Por eso vemos este tipo de actos, e incluso gente de la derecha, ¿no? Porque antes, cuando veíamos a un gobernador, no sé si en Santa Cruz o en La Paz, siempre eran con corbata. Nunca antes habíamos visto a un gobernador de Santa Cruz utilizar una camiseta con unos colorcitos tradicionales indígenas del oriente, por ejemplo, y ahora es casi normal que todos utilicen este tipo de trajes. Es decir, un logro importante en el reconocimiento de nuestro Estado plurinacional, presidente. Lo que debemos entender es que tenemos mucha diversidad. La diversidad cultural más la sabiduría ancestral es la riqueza de nuestra identidad, es la riqueza de nuestra dignidad. Mira, yo decía en algún momento, los movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena, quiere una clase media con dignidad y no una clase a medias sin identidad, ¿no? Y ese es nuestro profundo debate. Claro, ahora es normal, por ejemplo, en vez de matar, destruir a Vipala, más bien la derecha golpista ha internacionalizado la Vipala. A mí me sorprende, en Colombia marchando con Vipala, en Europa marchando con Vipala. Yo dije, el año pasado, desde México, se equivocaron en ofender, en humillar a Vipala. En el fondo, ¿qué simboliza eso? A estos indios, a este indio hay que destrozar desde su símbolo. No lo lograron. Concentraciones con Vipala en México, en Venezuela, en Argentina, en Europa, hasta en Estados Unidos. Y ahora mira, la Vipala se ve en Colombia. Aunque la Vipala representa a Cuyasuyo, Tawantinsuyo. Como ese Tawantinsuyo tiene 4 suyos. Ahora se llama la Patria Grande. Y cada suyo tiene su propio emblema. Yo escuché, quiero aclarar, a un periodista entrevistando a un
indígena derechista como un Toja. Dijo, la avispala es invento de Germán Choquebanca. Sería mi respeto y mi admiración a Germán Choquebanca, que en paz descanse. Falleció lamentablemente, creo, no estoy seguro, con esta pandemia. Yo invité en los años 94, 95 aquí a Lauca, para tener mayor información, y nos explicó profundamente que el contenido, la simbolía de Huispala, hemos agarrado, a 90 era, para marchar justamente el 92, justo a 500 años de resistencia indígena popular. Pero dice ese invento de Germán Cara Choquebanca, qué mentira. En la guerra del Pacífico, los colorados de Bolivia en su bolsa llevaron la avispala, está la avispala ahí. Algunos a colores, algunos en blanco y negro, su avispala. Y por eso le tomamos, ahora los soldados llevan su avispala en sus bolsas. Bien querido, bien buscado. Aunque se ocultan. Sí, ¿no? Es simbólico. Entonces, ¿cómo tratan de desmentir, ¿no? O engañar, tergiversar nuestra historia? Entonces, esta lucha milenaria, y por eso yo digo que nuestra diversidad cultural es tan importante, hemos recuperado y vamos a seguir recuperando, fortaleciendo esa forma de vestir, la forma de interpretar nuestra música, la forma de enseñarnos, es parte de nuestra cultura. Yo siempre digo, especialmente nuestras madres nunca han sido analfabetas. No, tal vez sabían escribir, pero escribían en los tejidos. Claro. Expresión tan auténtica, tan natural, tan ancestral, ¿no? En los aguayos, en los ponchos. Tiene su simbolismo. ¿No? Sus plantas, sus ganados, sus animales, zorro, por ejemplo. Nos aparece el cóndor. Cóndor, en el chulo, sí. ¿No? Entonces, eso no se puede olvidar, no se puede abandonar. Y ahora está retomándose con la posición originaria, se presentan los mejores conjuntos, con la mejor vestimenta. Yo de niño, escuchaba en mi pueblo, en mi ail, cantaban Iyabay Virita. ¿Qué es eso? No entendía, ¿no? De niño, pero era como una cacharpaya, ¿no? Y ahí todos cantan, todos bailan. Si no hay como en la música occidental, ¿no? Unos tocan para que otros se diviertan, ¿no? Ya es explotación. Fíjense allá, en pueblos originarios, todos nos divertimos. Todos se comen en conjunto, de igual. El aptapi que decía. Y aptapi, todos traen su comidita junta y todos comparten la comida. Interesante, eso es lo comunal, eso es lo originario. Ese es vivir en armonía con el mismo ser humano, pero también en armonía con la madre tierra. Estas dos culturas del sur, de los pueblos originarios, con el occidente, hay una profunda diferencia en democracia. Claro. Muy profundo las costumbres, que no son solamente costumbres, sino que vienen en tradiciones y de antes seguramente normas, leyes de nuestros abuelos incas que se traducen ahora en arte. No son costumbres, Ramiro, sí, no somos culturas, no somos etnias, somos nacionalidades, no son dialectos, son idiomas, eso nunca podemos olvidar, y ese es el pueblo originario que ostentaba. Y nuevamente, que para la reflexión del pueblo boliviano y del mundo entero, lo que impulsamos, un Estado plurinacional, es incompatible con el imperialismo, con el capitalismo. Por tanto, el Estado plurinacional es reconocer tanta diversidad, pero tenemos los mismos derechos. Seamos del campo o seamos del sector urbano, seamos profesionales o no profesionales, seamos negros, morenos o blancos, seamos medio gringos todos.
cuando hablan de cara, cara no es el blanco, el cara no es el que lleva, o el que tiene ojos azules, ojos verdes. También hay maras quechos caras. ¿Quiénes son esos caras? Son los fascistas, racistas, tenemos. Por eso es importante cómo reconocernos, ¿no? La gente más humana, solidaria, complementaria, hermana y hermano, más piensa en la igualdad, en la dignidad, respetando nuestra diversidad. Entonces, ahí nos autoconvocamos. Otra vez quiero decir, si ahora desde RUNASUR nos planteamos América plurinacional, es una propuesta después de casi 200 años ante la llamada América para los americanos, ¿no? Y esta es una propuesta de liberación de toda América. Estamos impulsando, estamos pariendo eso con mucha aceptación en la clase intelectual, en la clase, yo diría, o clase media, que entiende perfectamente sobre la soberanía, sobre nuestra dignidad. Excelente debate. Y por eso llegamos a esa conclusión, que América plurinacional no es compatible con el capitalismo, con el imperialismo, por tanto no es compatible con saqueo, ni racismo, ni fascismo, ni humillación, ni discriminación. Presidente, anteayer en el encuentro que estuviste en Cochabamba con los ingenieros, creo, salió un término que ahora lo has repetido. Queremos una clase media, no conozco muy el término completo, media, comprometida, no una clase a medias. Sí, justamente estaban muchos profesionales, empresarios, escritores, también exautoridades. Yo dije, es clase media. Y ellos dicen, ¿cómo los profesionales no nos ubicamos dentro de la revolución democrática y cultural? Nosotros, como movimientos sociales, especialmente como movimiento indígena, necesitamos una clase media, con dignidad, y no clase a medias sin identidad. Y eso es lo que necesitamos, porque hay algunos compañeros solo nos buscan por una cuestión de fuentes de trabajo. Claro, es importante y servidores públicos, pero por encima de los servidores públicos, sean autoridades electas o designadas, está primero nuestra revolución para la liberación del pueblo boliviano. Pero esa revolución para la liberación del pueblo tiene una política económica, que la base de la política económica es la nacionalización. Y ambos, un proyecto político de la liberación, más programa del pueblo en base a la nacionalización de los recursos naturales, empresas estratégicas, juntos garantizan la redistribución de riqueza para mejorar y como hemos empezado a cambiar. Lo que vivimos, yo reclamaba en este evento, que sí, tan importante que se entiendan todos, repito ahí, patriotas. Mira, en mi forma de pensar, la patria necesita patriotas, no antipatrias ni vendepatrias. La patria necesita patriotas, no solamente, no necesitamos conservadores ni reformistas, sino revolucionarios. Entonces no necesitamos traidores. Aquí estamos por la patria, aquí está por la soberanía de la patria, aquí está por la dignidad del pueblo. Por tanto, no necesita nuestra revolución democrática y cultural divisionistas, reveceros, traidores. Habrán, por supuesto. Hubo desde en tiempos de colonia, pero ahora estamos en otros tiempos, ¿no? Entonces esa es para una profunda reflexión para bien de las nuevas generaciones. Claro, y después que nosotros pusimos esa frase de la clase media, hubieron algunas reacciones en redes sociales, presidente, le comento, y alguien decía, este término que plantea el hermano presidente Evo merece una profunda reflexión, porque en términos de decir clase media con dignidad y no clase a media sin identidad, te convoca a hacerte una profunda reflexión y dices, a ver, ¿dónde están entonces? ¿En qué lugar están las clases medias? Y de repente entre los profesionales y ellos de repente puedan hacer una profunda reflexión. Creo que invita a esta situación. Presidente, no, sigamos. Sí, me parece muy interesante eso, y yo decía, a ver, ¿cómo se interpreta en lo profundo eso, ¿no? Porque
¿Qué ha querido decir el hermano Evo con este párrafo, con estas palabras que invita, decía un amigo, invita a una profunda reflexión? ¿Por qué se organizaron estos profesionales llamados ASODEPRO, ¿verdad? Exacto, ASODEPRO. Y ahí me preguntaba, porque ellos, quién sabe, no pueden ubicarse dónde, cómo, porque estaban de 6 o 7 departamentos. Y yo, bueno, antes ya dije, los movimientos sociales estamos organizados, sean obreros, petroleros, maestros, todos, indígenas, campesinos. Pero yo me pregunto, le digo, ¿dónde están las instituciones colegiadas? ¿No? Colegios de abogados, colegios de ingenieros, colegios de economistas, ustedes debatan pues. Yo, en mi forma de entender, quién sabe ellos, como son abogados, ingenieros, petroleros, arquitectos, todos no pueden convencer en sus instituciones colegiadas. Estos compañeros son patriotas, tienen formación ideológica, están con la Revolución Democrática y Cultural, se organizan a SODEPRO, ¿no? Ya definidos. Así entiendo, porque si no, ellos tienen que debatir en sus instituciones colegiadas para que institucionalmente, orgánicamente se sumen. Hay muy pocos. Yo saludo, por ejemplo, el departamento de Potosí. El colegio de abogados siempre estaba con más IPCP. Se decisión en su congreso del colegio de abogados. Como colegio, ¿no? Igualmente creo en Santa Cruz, el colegio de economistas. En Cochabamba, asociación o colegio de petroleros, igualmente. Pero son tantas instituciones colegiadas en toda Bolivia. Hay lunares. Entonces yo siento que se organiza. Por ejemplo, en el magisterio único, cuando la Confederación de Maestros Urbanos Rurales están en otra línea política, los maestros militantes se organizan y llamado magisterio único. Más bien la Confederación, tanto rural como urbano, deben decidir en su congreso. Nosotros somos parte de esta Revolución Democrática y Cultural. Yo me acuerdo, el 2007 creo era, me pidieron una reunión de emergencia a los dirigentes, ahora ex dirigentes de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia. En esta reunión me dijeron, hermano presidente, me decían, los troscos nos están acusando de que somos oficialistas. Yo le dije, ¿ustedes son de la revolución o son de la derecha? Si comparten nuestra revolución, pues digan, pues sí, nosotros somos oficialistas. Nosotros no somos adanistas ni menelistas. Apoyamos este proceso, dígale. Y nuestro gobierno ha hecho esto. Juancito Pinto, la nacionalización de hidrocarburos, ha empezado a mejorar los salarios. Vean, defender eso. Y con esa posición se han ido a ese Congreso Nacional y han sido ratificados. Claro, después de 20 años de lucha, de ser opositor, cuesta decir ahora somos oficialistas, ¿no? Entonces, entiendo así. Entonces, todavía orgánicamente en su Congreso no decidieron, ¿no?, que van a estar con el MAS así de frente. Entonces, los maestros militantes se organizan en el magisterio único para apoyar este proceso. Similar a eso está pasando dentro de los profesionales. Eso es ASODEPRO, ¿no?, que está impulsando. A ese me invitaron para debatir. Y ha sido muy interesante también lo de Oruro, ¿no?, porque también hubo un congreso de profesionales. Es otro académicos, interesante, ¿sí? Son rectores, vicerrector de la Universidad de UTO de Oruro, ex-rector, que estaba, no el rector actual, el rector, pero estaba el vicerrector actual. Interesante, y ese congreso se hizo en la facultad de la ciudad de Oruro, en las instalaciones de UTO. Ojalá se traduzca lo que ellos plantaban y decían: queremos apoyar en relanzar, reactivar la economía como profesionales desde donde se pueda. Una de las resoluciones que ellos han emitido, y ojalá tener a nuestros profesionales en esa línea, ¿no?, en ese trabajo. Presidente, a modo de ingresar ya ahora sí en los temas que nos habíamos planteado en el programa para un poco recibir reflexiones y análisis
de lo que viene aconteciendo en nuestro país y fuera de nuestro país. Uno de los temas a los que hemos invitado al hermano Evo Morales es para hablar respecto de lo que es Colombia, lo que está aconteciendo en Colombia. Según un último reporte que leí en cadenas internacionales, por lo menos hay 27 fallecidos en toda esta manifestación. Se dice que hay 548 desaparecidos desde el momento en que ha comenzado el despertar del pueblo colombiano para hacerle frente a una reforma tributaria que el gobierno pretendía hacer aprobar en el Congreso colombiano. Colombia, yo diría, presidente, no sé si estoy equivocado, el pueblo de Colombia despertó y lo hace, bueno, despierta para tener también muertos, como ha ocurrido en nuestro país. Hasta ahora decían 27 fallecidos. Una Colombia que alguien diría, no esperábamos ese tipo de acción, pero el pueblo cuando se levanta, presidente. ¿Cómo ve todo este panorama? Parece que está pasando en Colombia lo que pasó el año 2003 en Bolivia. ¿No? El Fondo Monetario Internacional ha impuesto al gobierno de Gonzalo Sáenz Lozada y Carlos de Mesa impuesto al salario. El pueblo se levantó. Entre las Fuerzas Armadas de la policía enfrentados y en la Plaza Murillo se mataban, ¿no? Y momentáneamente se despejó ese problema y nuevamente se encendió después de 2, 3, un año, al año siguiente, para sacar a Gonzalo Sáenz Lozada. Mira cómo Estados Unidos, mediante el Fondo Monetario Internacional, perjudica a sus gobiernos neoliberales inclusive. Es obra de Estados Unidos, es obra del Fondo Monetario Internacional. La reforma tributaria, salario, echar impuestos al salario, permitió que el pueblo se levante, como se levantó en 2003 en Bolivia. Aquí nuestro hermano presidente Lucho Arce, impuesto a la gente que tiene más plata, y no a la gente pobre. Y en Colombia todo lo contrario, impuesto a la gente que tiene poca plata, y los millonarios seguramente no pagan nada. Aunque Duque, hemos estado en algunos debates expresando nuestras profundas diferencias ideológicas, como en la CAMP Perú. Y entonces, ahora el pueblo se levanta por su liberación. Entonces seguro, de acá a poco tiempo va a plantear cambios estructurales, como ya está. Porque en la primera vuelta ganó Pedro Castillo en el Perú, porque el programa que presentó es casi el mismo programa que presentamos en 2005. No solamente una reivindicación social, sino un cambio estructural. Y esa lucha también en Bolivia viene de los movimientos sociales. El caso, por ejemplo, la Asamblea Constituyente está planteando refundar Perú. Sí. La nacionalización de la minería, de hidrocarburos, lo que nosotros ya hicimos. Y además de eso, a mí me ha sorprendido, aunque yo no prometí en el 2005 en la campaña, rebajar el salario, ¿no? Pero allá ha propuesto el profesor, ¿qué dijo? Si soy presidente, voy a vivir con el salario del magisterio y un profesor del nivel primario. Y respeto mi admiración, ¿verdad? Y ahora siento que toda la derecha está juntándose. Yo sigo convencido. Vargas Llosa, que criticó tanto, que me criticaba y sigue criticando a mí, es el mejor jefe de campaña, Maciel. Sí. Entonces, si no fuera esta elección en Perú, Perú también estaría convulsionado, ¿no? Ecuador, yo estoy casi seguro que este gobierno, nuevo gobierno de la derecha, un banquero, va a lanzar su paquetazo económico
de profundizar el neoliberalismo, ¿no? Entonces ahí nuevamente el pueblo se va a convulsionar, como ya el movimiento indígena a la cabeza del compañero Jaime Vargas, que estaba presente la semana pasada acá, hicieron retroceder las políticas neoliberales al actual presidente saliente Lenín Moreno. Este banquero con seguridad va a profundizar y ya va a haber levantamiento. Si en la región andina está movilizada, si no hubiera elección de constituyentes, Chile también estaría movilizado nuevamente. En Perú igual. En Colombia, ¿cómo está? Entonces, este levantamiento del pueblo colombiano contra el modelo del neoliberalismo es un paso hacia la liberación del pueblo colombiano. No es que por primera vez siempre el pueblo estaba levantado. A ver, hace 50, 60 años se levantaron en lucha armada, aunque no es la vía, como decía el compañero Fidel. Y Cuba, Venezuela, Cuba a la cabeza de Fidel, Venezuela a la cabeza de Hugo Chávez, quien nunca podemos olvidar, apoyaron para que haya paz. La FARC abandonó las armas. Qué mejor aporte. Pero Estados Unidos más bien impulsa actos de terrorismo, impulsa el narcotráfico. Es el ejemplo Colombia. Nuestro modelo de lucha contra el narcotráfico después de que nacionalizamos totalmente cambiamos. Derrotamos a la guerra llamada las drogas, que no tuvo ningún resultado. En Colombia crece el narcotráfico con 8 bases militares. Y nosotros aquí demostramos sin base militar. De los 30.000 hectáreas que teníamos, dejamos con 20.000. Estoy redondeando. Y la dictadura del año pasado, creo que ha crecido a más de 30.000 hectáreas. Según Estados Unidos, está creciendo. Pero es por culpa de la dictadura, del golpe de Estado del año pasado. Tarde o temprano se va a informar, se va a saber todo lo que ha pasado después del golpe de Estado de noviembre del año pasado. Entonces allá, con tantas bases militares, con tanta inversión, creo que año Estados Unidos invierte como 70, 80 millones de dólares, espero no equivocarme, en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Y crece el narcotráfico y no se termina el terrorismo llamado lucha armada. Más bien, a la cabeza de Fidel y Hugo Chávez, Cuba, Venezuela, haciendo acuerdos desde La Habana para que haya paz. Y ahora el gobierno de derecha más bien incendia el país por instrucciones de Estados Unidos. Eso es lo que está pasando y yo repito nuevamente, la forma de resolver es una democracia no solamente representativa, no solamente participativa, sino decisiva. Y para mí la democracia no termina el día de la elección. La democracia no termina emitiendo el voto cada ciudadano como corresponde. La democracia se hace cada día con los distintos sectores sociales, no solamente los movimientos sociales, sindicales, sino también el sector empresarial, sector intelectual, de escuchar sus propuestas. Si es viable en el marco de la política que garantiza la soberanía de un Estado y la dignidad de un pueblo, optar, agarrar, implementar. Eso hacíamos hasta las 5 de la mañana, hasta las 10, 11, 12 de la noche, reuniones permanentes. Esa es nuestra experiencia. Y el pueblo colombiano no solamente está buscando una reivindicación, ya lo pararon la reforma tributaria, no, seguramente pararon algunas cosas, está buscando un cambio estructural a ese modelo neoliberal, a ese Estado colonial, bajo el dominio imperial. Entonces, esa es la lucha del pueblo colombiano. Y esa lucha seguramente va a continuar si no hay cambio. Esta madrugada estaba viendo, por ejemplo, después de que te hice trotar más de media hora, ya me está aguantando, ¿no? Estaba ahí, esa horita que teníamos de las casi 6 hasta las 7, informando cómo jovenzuelos, cantando a la lucha,
con su música, con su canto, rechazando, repudiando a un gobierno represor, con tantos muertos, con tantos desaparecidos, no sé cuántos heridos. Y lamento mucho que los medios de comunicación, yo sigo convencido, Ramiro, los medios de comunicación es peor que la bomba atómica. La bomba atómica matará a unos cuantos, mientras los medios de comunicación, ¿no? Totalmente manipulado allá, ¿no? Cada día está envenenando, está destrozando la mente de los bolivianos, de las bolivianas y en todo el mundo. Esa es la profunda diferencia que tenemos. Por tanto, tenemos que aprovechar esta oportunidad a nuestros compañeros del trópico, cómo fortalecer nuestra causa Chuncoca. Ya hay una idea de cómo causa Chuncoca tenga red nacional, mejor que la Panamericana, mejor que la FIDE, mejor que otras redes. Esa es una responsabilidad que tenemos. Pero un medio de comunicación orientado a una información verdadera, por medio de comunicación, una educación para la liberación, que será importante para fortalecer nuestra revolución democrática y cultural. Qué importante eso sobre Colombia, presidente, cuando uno dice el pueblo estaba movilizado, Duque paralizó esa medida que había mandado el Congreso, pero el pueblo tiene otras demandas que nacen de lo profundo, ¿no? Esa demanda estructural. Y cuando hablaba de Perú, presidente, yo me acordaba también cuando en un momento decían quisiéramos que Evo venga al Perú, que sea nuestro presidente, o sea... Hasta me han puesto banda... Hasta banda peruana, ¿no? Peruana han puesto. El ejemplo de lo que pasó en Perú, digo en Bolivia, o sea, llamó mucho la atención de nuestros hermanos de América Latina. Todos quieren un cambio, en el fondo están buscando este cambio. No sé qué impresión tienes, presidente. Entendemos el sentimiento del pueblo peruano, y que eso no es Evo finalmente, se piensan sobre el Evo, sino es del pueblo. Y ahí nuevamente quiero aprovechar esta oportunidad. Lo que logramos, lo que conseguimos es con la unidad. Unidad en el aspecto sindical, social, cultural, pero unidad también en el aspecto electoral. Pero la semana pasada yo le explicaba con documentos de dónde viene ese mensaje del antiavismo. Debemos sacar con usted de dos expresidentes de Estados Unidos, o sea, George Bush, ya en la década o en 2013, 2012, 13, 14, ¿no? Pero también de Donald Trump. Hemos demostrado, hemos leído a la población. Pero no podemos estar ahí enfrentados, ¿no? Y algunos grupos dentro de los movimientos sociales, un pequeño grupo hasta dentro de nuestro gobierno, hablando contra Evo. ¿Qué daño se ha hecho? ¿No? Cuando somos valorados en todo el mundo, pero gracias a la unidad, y aquí nuestra experiencia es unidad, unidad, unidad. No podemos enfrentarnos entre viejitos y jovencitos, como si eso es su pretexto de renovación, su pretexto de nueva generación. Y eso automáticamente asumen las nuevas generaciones, dependiendo cómo se proyecte. Claro. No es sencillo ganarse la confianza de los mayores. Yo comentaba en algunos actos como yo tenía que ganarme confianza de los mayores. Ayer visitaba a mi sindicato, San Francisco. Es decir, a mi sindicato, muchas gracias, me ha sorprendido. Me ha esperado ya con 2 piscinas de Tambaquí, y ha cambiado mi Chaco, interesante. Y ya estaba un viejito, Máximo Loza. Yo conocí viejito, ese vive en base a la coca, cuando estaba ahí. Y mira cómo el respeto también, daban asentito, acompañaban, llevaban. En la cultura andina, el viejo bien valorado, bien respetado. La persona, sea hermano o hermano, que ha prestado ser toda autoridad de la comunidad, es amaota. Hay que convocarlo cuando es importante, que reflexione, que nos eduque. Pero en la política del desclasamiento, hasta los hijos dicen, este es mi abuelo, no los conozco, a su papá lo tiene así. Ese desclasamiento. Aquí está viendo ese pensamiento.
Nos dicen, no, renovación, a los viejos fuera, hasta dicen roscas de Evo fuera. Yo no puedo entender cómo algunos diputados o senadores pueden contradecir a nuestro presidente, Lucho Arce. No comparto. Están pidiendo varios diputados otra vez reunión con ellos, vamos a reunir con la bancada y vamos a hacer una profunda reflexión. Y solamente te pongo el ejemplo, del día de ayer en el sindicato, el viejito, el más viejito, Máximo Loza. Cuando yo llegué al 80, conocí al viejito, sigue viejito. Y dices, tenía su compañero, Marcial, no sé qué Marcial, había fallecido, también viejito, todo con coca, antes del desayuno con coca, después del desayuno coca, en el descanso coca, antes del almuerzo coca, después del almuerzo coca, después de la cena coca. Y no conoce dentrífico, no se lava la boca, está con sus dientes, el diente no se ha caído. Ya son los alemanes, han industrializado el dentrífico de coca. Sí, me he sorprendido de mucho tiempo a ese hermano mayor Máximo Loza estaba presente ahí, saludar un poquito ya sordito, no escuchaba, ¿no? No, pero ahí caminando normalmente. Yo por lo menos pienso que ya tiene unos 100 años, caminando agachadito, porque la gente que nació hace tiempo no saben cuándo han nacido. Eso es el caso de mi papá. Yo solo quiero comentar, está en el libro. Una vez vi su carnet de identidad de mi papá y dice cumpleaños tal fecha. Tendría mis 8 o 9 años. A mi hermana estaría 15, 16 años. Le digo, hermana, mira, harán fiesta al cumpleaños del papá. ¿Cuándo eso pues? ¿Cuándo había sido su cumpleaños? Usted sabía. Mira, en el carnet de identidad tal fecha había nacido. Ah, ya pues. Acepta la de ser. Y nos plantean, papito, vamos a hacer cumpleaños. Decimos, harán fiesta de cumpleaños. Ya, matar un cordero, comer, cocinar, por lo más de eso. Claro. No, yo no sé dónde, no sé cuándo es mi cumpleaños, dice el papá. Pero aquí está papá, yo le demuestro el carnet. ¿Y sabe qué me dice Ramiro? Para ir al cuartel, yo me inventé el certificado de nacimiento, un registro civil. Y conocí el cuartel. Yo no sabía cuándo ha nacido mi papá. Y ha pedido al registro civil que le den un certificado de nacimiento con fecha, ¿no? Con cualquier fecha, solo para ir al cuartel. Somos de esa familia, venimos de esa familia. Lamento mucho que algunos hermanos agarren discurso de la derecha sobre pretexto de nueva generación, que renovación. Ese discurso de la derecha. Estoy mucho más convencido porque ahora estoy bajando las bases y las bases están firmes, intactas, pero ahí arriba algunos compañeros molestando. Y no es posible que están también algunos viceministros en el gobierno. Es la profunda diferencia que tenemos en este momento. Estamos en el programa Evo Pueblo, líder de los humildes, como todos los domingos, conversando con nuestro hermano presidente, esta vez desde el estudio de la radio Causacho en Coca, para un poco cambiar el tema, pero que tiene que ver con nuestro país también, hermano presidente. Hace una semana, creo ya, poco más de una semana, se ha emitido una resolución del Parlamento Europeo, una resolución que connota bastante discriminación y hasta humillación, ¿no? En cierto sentido, porque pareciera que ellos todavía entienden que desde allá pueden mandarnos como lo hacían en los tiempos de la colonia. Respecto a este tema, presidente, esta resolución que pide al gobierno una suerte de medidas para seguir adelante, no sé, ¿cómo ves qué análisis finalmente tiene al respecto? El día martes lanzamos un mensaje hacia Europa justamente para hacer respetar nuestra soberanía y nuestra dignidad, nuestra identidad, nuestra diversidad. Y como hace un momento decía, después del trote, estaba chequeando los medios de comunicación. Aquí encuentro en página 7 de hoy día. Página 7 de hoy día. Hay que actuar sobre Bolivia, afirma el vice del Parlamento Europeo. Vamos a ver. Y más abajo, interior del periódico, ¿qué dice? Pondremos presión en la Unión Europea y Estados miembros. Hay que actuar sobre Bolivia.
La legisladora europea sostuvo que se volverá a tocar la situación del país. Anunció que se empujarán acciones. A la expresidenta Yáñez le dijo que harán lo posible para que sea liberada. Ahora quiero reafirmar nuevamente. ¿Por qué el Parlamento Europeo, impulsado por grupos seguramente racistas, fascistas, toman esta posición? Repasemos, pues revisemos, ahí están las imágenes, están las fotografías. Durante el golpe de Estado estaban los jerarcas de la Iglesia Católica y el embajador de la Unión Europea. Antes de que renuncie, algunos se preguntan, ¿por qué hemos renunciado? Sin fuerza armada, sin policía, estaba en riesgo nuestra vida. Y podemos comentar bastante eso, sabe el pueblo boliviano. Entonces, ahora me doy cuenta, no estoy acusando a toda la Iglesia Católica, los jerarcas de la Iglesia Católica. Recordemos al año pasado, ¿qué dijo? Después de que luchó, gana con más del 55%. Los jerarcas de la Iglesia Católica dicen auditoría externa de las elecciones del 18 de octubre. Lo mismo dijeron del 20 de octubre del 2019. Europa es golpista mediante su embajador. Entonces a esa golpista van a defender, pues, seamos sinceros. Y aquí nuevamente aprovecho esta oportunidad para alertar al pueblo boliviano, ¿no? Unidad, unidad, unidad. Que diga esta legisladora, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, ¿dónde está? Hay que actuar sobre Bolivia, afirma vice del Parlamento Europeo. ¿A quién está defendiendo? Mira, para refrescar la memoria, el 4 de enero de 2020, dijo el 3, pero está en los periódicos del 4, Áñez dice que se debe evitar retorne los salvajes al poder. No son salvajes. Compañeros, si están las cámaras. Sí, sí. El Parlamento Europeo está defendiendo a la Áñez que nos trata de salvajes. Al indio, al indígena, a los movimientos sociales, o es finalmente a todos los bolivianos. Áñez dice evitar el retorno de los salvajes al poder y expresa dudas sobre el caso racismo en Sucre. Está hablando sobre cuando hicieron arrodillar. Impedir el retorno del 5 de enero, impedir el retorno de los salvajes al poder, demanda Yanine Áñez. Eso es del periódico Europa Express. Europa Express. Entonces, ¿qué salvaje pues? Somos bestias, somos animales. Está defendiendo eso. Áñez pide evitar que salvajes vuelvan al poder. Evo cree que ratifica su racismo. Bueno, desde Argentina respondimos. Mira, otro que dice, la mayoría de los chapareños son presos de dirigentes y narcotraficantes. Aquí están. Dijeron, sí. El Parlamento Europeo en ese momento defendiendo al Murillo. 14 de noviembre, ¿qué dice? Ministro de facto de Bolivia afirma caza contra dirigentes del MAS. Caza, persecución. Está en Telesur. Ese es, pues, no respetar el debido proceso. No había Estado de Derecho. Ahora, sí es, pues, tiene derecho, porque esta detención que hubo es bajo el Estado de Derecho y con debido proceso. Que lo hagan. Caza a los dirigentes del MAS. La REA, mira, la REA, ¿qué dice en ANF? Denuncia que hordas masistas intentaron tomar el Colegio Médico del MAS, de La Paz. Hordas masistas somos, similares a salvajes, otra vez. Y yo no puedo entender que de verdad el Parlamento Europeo no defienda a esta clase de personas. Estoy leyendo, estoy demostrando de manera documental de ver. Murillo, los chapareños son presos de dirigentes y son presos los narcotraficantes. Pues que los dirigentes, ¿por qué no detienen? ¿Por qué? Demostrando. Murillo,
Dice que conoce como nadie el Chapare y amenaza a dirigentes cocaderos con proceso. Lo dijo eso también, ¿no? Mira, ¿quién nos dice? 24 de abril de 2020, Correo, narcotráfico. Murillo pide meter aviones de guerra al Chapare si es necesario. Es matanza. Periódico. Que el Parlamento Europeo defiende eso. Bueno, ¿en qué tiempo estamos? ¿Qué está pasando con el Parlamento Europeo? Áñez dice, venció. Ah, esta es importante, yo leí. ¿Qué dice? Dice, La Razón, 5 de marzo de 2020. Áñez dice que venció a los violentos autodenominados movimientos sociales. Nos habían derrotado. Y ahora, que digan si no nos han derrotado. Y tal vez la derecha golpista ahora acude al Parlamento Europeo para nuevamente intentar derrotarnos. Varias veces leí esto, encontré felizmente a Áñez, en tiempos, 5 de marzo. Vencimos a los violentos autodenominados movimientos sociales. Por favor, compañeros, sean mineros, obreros, magisterios, que pasan esta historia. Tenemos que estar unidos, todos unidos. Antes, ¿cuál es la máxima instancia para unirnos? Con el Coordinadora Nacional por el Cambio. Ahí tenemos diferencia con algunos hermanos del campo. Les decía, han deshecho ese CONALCAM, hay que nuevamente juntarnos, no importa el nombre, pero todos unidos. Unos tendrán más convocatoria, más, otros no, pero hay que estar unidos. Decir, no, Áñez, vencimos a los violentos, autodenominados movimientos sociales. Saben que hemos derrotado. ¿Y por qué hemos derrotado? Vamos a comentar en este momento. Opinión, Áñez. Soy la presidenta que enfrentó y venció a los grupos violentos. Ellos no volverán. Ya hemos vuelto. Esta es una opinión. No, ellos no volverán. Qué mentira. Y cuando ya no pueden, ahora apelan a la Unión Europea. Y la Unión Europea, el Parlamento Europeo, defiende a los que nos tratan de salvajes, de hordas, de violentos. Mira, ¿qué dije este año después de que perdió un derechoso en Sucre? Pope llama malnacidos a quienes votaron por el MAS en el municipio de Sucre. Le ganamos y nos dicen malnacidos. Mal paridos, mal nacidos. Y lo dijo 2 veces o 3 veces, reiterando. Así es. Además de eso, mira, en Corea del Sur, 12 de marzo de 2021, corre la denuncia contra Pope por discriminación y él dice que no se retractará. Los que votan por el MAS somos mal nacidos, somos salvajes, somos hordas. Yo por lo menos admiro, podemos seguir leyendo y tanto documento de esto, por lo menos yo diría, con honor a la verdad, que otra vez unidad. Y yo conocí a la Europa por su Revolución Francesa. Conocí a Europa, gran defensor de los derechos humanos, aunque no de los derechos colectivos, gran defensor de la democracia, gran defensor de la vida. Y ahora con este comportamiento, veo, será por grupos, pero cuando hablan como Parlamento Europeo, ya hablan de toda Europa, ¿no? Como racistas, fascistas, en pleno siglo XXI. Nuestro delito es ser indígena, nuestro delito es liberar a Bolivia, cerrar las bases militares. Saludamos, acá trabajamos muy bien en mi gestión con la Unión Europea, respetamos, invitamos acá, hemos hecho sobrevolar cómo eran antes los cultivos de coca, cómo era la ciudad de Cato de Coca, ahora cómo están las plantaciones. El Parlamento Europeo me ha visitado acá el Chaval nos ha visitado, invitamos Tambaquí. Invitamos frutas como naranja, piña, ahí en la mesa. Un parlamentario me dijo, que era del PP de España, ¿qué has hecho reducir? Ahora, ¿con qué estás manteniendo a tus hermanos? Me decían. Yo le decía, con lo que estás comiendo vos, no sé si estabas ahí.
¿sí? ¿No? Esa piña, pruebe, le encantó la piña, Tambaqué, y ese del PP, que es derecha española, era de 2018. Al año vamos a hacer campaña para ser ratificado, me dijo a mí inclusive, una charla amena que tuvimos ahí, porque hemos demostrado cómo se gobierna con el pueblo y cómo era la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Entonces lamento mucho lo que está pasando en la Unión Europea, y solo ahora quiero decirle de frente, como el embajador de la Unión Europea ha participado en un golpe de Estado en 2019 junto a los jerarcas de la Iglesia Católica, se van a defender, pues, porque son cómplices del golpe de Estado y su parlamento tiene que defender, pero siento que no son todos, algunos. Y no es posible que en Europa, la Europa esté sometido a Norteamérica. Eso nos sorprende. Por lo menos como Europa tenga su dignidad, tenga su identidad, que se diferencie de las políticas norteamericanas. Ese es el gran deseo que tengo para Europa. Lo mismo pasó cuando han detenido el avión presidencial cuando retornábamos de Rusia, que yo estaba trasladando un personaje de Estados Unidos, que caído, ¿cómo se llama? El del Wiki. ¿Cómo se llama? De los Wikileaks. Sí. ¿No? Y yo digo, entonces Estados Unidos no tiene inteligencia, pues. A su inteligencia le falta inteligencia. Decir que estaba trasladando, imposible. ¿No? Yo creo que ese era un gran atentado, porque tenía que volver a Rusia. Si no alcanzaba el combustible, se caía el avión. Hay que debo reconocer al expresidente de Viena, de Austria, que nos permitió autorizar en ese aeropuerto, porque no podía aterrizar ni en Lisboa, ni Italia, ni España. Una vez, una reunión con jefes de Estado de Europa, yo les pregunté, ¿por qué ustedes no me dejaron aterrizar? Díganme. ¿Y qué ha dicho un presidente, escuchando a otro presidente de Europa? Nosotros no sabíamos. Entonces los presidentes no sabían qué pasaba en su territorio de Europa. Sabía Obama, sabía el Departamento de Estado de Estados Unidos. Yo digo otra vez, ¿cómo Europa va a estar sometida en pleno siglo XXI a las políticas norteamericanas? Esa es la pregunta que nos hacemos. De todas maneras, quiero decir a la amable audiencia, tenemos la obligación de defender nuestra soberanía, defender nuestra dignidad, tenemos la obligación de defender nuestra revolución democrática y cultural, una revolución democrática. Piensan que algunos parlamentarios están en tiempos de hace más de 500 años, invadir a Europa, pero invadir de Europa a América Latina, antes de Abiyala, otra vez saquear sus recursos naturales, y cuando ya evitamos el saqueo de nuestros recursos naturales, cuando no nos sometemos, cuando tenemos nuestra propia política económica, ahí viene esta clase de mensajes. Cuando dice, inclusive, hoy día, repito nuevamente, ¿no? Hay que actuar sobre Bolivia. Llama la atención eso, presidente. Totalmente, ¿no? totalmente. Alerta incluso. ¿No? Y alerto a los medios sociales a sacar una profunda resoluciones contra esta clase de intervención o dominio desde Europa. Claro, el tema de decir vamos a actuar es una invitación a intervenir, ¿no? Y cuando dicen vamos a volver a incidir en el tema, Bolivia, está creo en la segunda página, ¿no? Cuando dicen vamos a volver a tocar el tema, significa que van a seguir insistiendo, pero el tema vamos a actuar llama definitivamente la atención. Presidente, hay un tercer tema al que le invitamos a hablar con nuestros oyentes, con nuestros televidentes. En un Twitter manifiestas el hecho de saludar el retomar el diálogo con el gobierno de Chile, pero siempre en el marco del respeto de nuestras reivindicaciones que tenemos como Bolivia, y el tema mar es algo que esto nunca se olvida, ¿no? Hace 2 o 3 días escuché que es buena iniciativa de nuestro gobierno mediante la Cancillería, donde plantea retomar relaciones diplomáticas con Chile. Pero me ha preocupado, dice, al margen de la reivindicación marítima. Y nuevamente quiero reafirmar,
la reivindicación son derechos históricos, irrenunciables e imprescriptibles. El retorno a las costas del Océano Pacífico. Esta demanda de la Corte Internacional de Justicia, ¿qué dice? Si bien nosotros hemos pedido que haga cumplir todos los compromisos de Chile, pero la respuesta ha sido, primero y por primera vez, la Corte Internacional de Justicia reconoce que Bolivia nació con más de 400 kilómetros sobre el Océano Pacífico. Eso teníamos mal. Segundo, dice textualmente, ningún tratado, ningún convenio, ningún acuerdo bilateral ha resuelto el tema marítimo Chile y Bolivia. Y tercero, recomiendan que deben seguir negociando para resolver un tema pendiente de Bolivia, que es el retorno al mar. Esa es la resolución de la Haya. Entonces, yo digo que cualquier relación diplomática tiene que ver, relación diplomática, por supuesto, somos países vecinos, hermanos, para toda la vida. Entonces, ojalá esta generación podamos dejar resuelto un tema pendiente. Y hay que tomar en cuenta este gran reivindicación, aspiración, no sé cuál es el término exacto, puedo equivocarme, que piensa Bolivia, y por constitución, ¿no? Irrenunciable, ¿no? La reivindicación marítima. Estamos con el pueblo, estamos con el mundo. Que la Corte Internacional de Justicia diga eso, y es un paso más para volver a los océanos o a las costas del Pacífico. Esa es nuestra responsabilidad. Repito, saludamos esta iniciativa, pero temas pendientes, temas históricos, derechos históricos no pueden dejarse a un lado. En el pasado hubo siempre la intención de dialogar, pero habían 13 puntos, 12 puntos, pero el tema marítimo siempre fue, ¿no? Hay un acuerdo de Estado, el gobierno de la presidenta Bachelet. Son 13 puntos. Los 13 puntos, pues uno es el tema marítimo. No es impuesto, han reconocido que hay que resolver y continuar esa tarea, ¿no? De continuar las negociaciones con Chile. Ramiro, muchas gracias. Tenemos siempre como reuniones todavía, a 8 un poco atrasados, pero vamos a ir conversando el próximo domingo. También aprovecho esta oportunidad. Este mes se realiza el Congreso de la Federación Especial del Trópico de Cochabamba, la Federación de Nosarí. Y después, el próximo mes viene el Congreso de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba. El día jueves en la tarde nos estamos reuniendo con los dirigentes departamentales del MAS, también nacionales. Esta mañana con algunos dirigentes del Pacto Unidad conversar telefónicamente, invitándoles para poder conversar. Y esa reunión también queremos tocar cómo organizamos los congresos departamentales, tomando en cuenta las normas del Tribunal Supremo Electoral, que son las normas nacionales, pero también nuestros estatutos orgánicos. Vamos a garantizar los congresos correspondientes, pero también quiero advertir, después de una reunión dijimos, van a participar los que legalmente están inscritos en el MAS y PCP, en los congresos departamentales y nacionales. Ya basta de infiltrados, basta de quienes aprovechan, ¿no? De decir que somos del MAS, finalmente no son los del MAS, son infiltrados. Ahí tienen todas las bases. Pero además de eso, ha habido planteamientos que todo está decidido. Si quieres ser servidor público, desde ministerios, viceministerios y hasta último, autoridades designadas, han planteado, falta aprobar, repito nuevamente, tienen militantes legalmente inscritos en el MAS y PCP que está en el Tribunal Supremo Electoral. Eso vamos a revisar, está en debate. Nada más, hermano Ramiro, conmigo, hasta pronto. Muchísimas gracias, hermano presidente, y a todos nuestros oyentes y televidentes a través de Teleestrellas, en la radio Causacho Incoca, nuestras emisoras comunitarias aliadas en el país. Decirles muchísimas gracias por su gentil atención. Estaremos el próximo domingo con nuestro programa Evo Pueblo, líder de los humildes. Muchas
Hasta este momento, Radio Causachuncoca presentó Gracias, hasta el próximo Evo Pueblo, líder de los humildes. Por la radio cuna de la Revolución Democrática y Cultural. Y un saludo a la amable audiencia de Causachuncoca desde Argentina.